vamos a dar inicio a esta conferencia que es organizada por el programa Mentemet y por el programa cultural de nuestra facultad. El suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabús. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no solo a los individuos, sino también a las familias y a las comunidades. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, cada año más de 703,000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Desde que la OMS declaró el COVID-19 como una pandemia en marzo de 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés. Centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza, acercarse a los seres queridos por su salud mental y su bienestar podría salvarles la vida. Es por esto que el día de hoy, en el mes conmemorativo a la prevención del suicidio, la Facultad de Medicina, a través del programa Mentemet y el programa cultural, ha invitado al psicólogo Edgardo Flores para apoyarnos o platicar con nosotros acerca de este importantísimo tema. Voy a permitirme brevemente leer algunas semblanzas del psicólogo. Él es psicoterapeuta, es egresado de nuestra casa de estudios de la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene una maestría en Ciencias de la Familia por el Instituto Superior de Estudios para la Familia y estudios complementarios en mente suicida por la Asociación Mexicana de Suicidología. También es presidente de la Asociación Yucateca de Suicidología, miembro de Papageno, Asociación de Profesionales para la Atención y Postvención de Riesgo Suicida. Ha sido miembro de la Asociación Mexicana de Suicidología, impulsor para la creación del Observatorio Estatal del Suicidio en Yucatán, fundador del proyecto Masculinidades Conscientes, fundador de la Red Nacional de Ciencia y Estudios del Riesgo Suicida, RENACERS, miembro de la Comisión de Salud Mental del Ayuntamiento de Mérida, miembro del Comité Municipal de Desarrollo Juvenil del Ayuntamiento de Mérida y psicoterapeuta con más de 10 años de experiencia profesional. Doctor, agradecemos su presencia en nombre de la Facultad de Medicina y le dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Vamos a hablar ahorita de un tema que es muy curioso. Ahorita, antes de que empezáramos, le platicaba a las personas que me invitaron que el día martes tuve la posibilidad de participar como ponente justamente en el Comité de Bioética del Hospital Faro del Mayab. Y me encantó porque la introducción que hicieron, yo no entré directamente, sino que hubo una introducción, pusieron una canción que se llama Domingo Triste, y entonces el escenario así como todo agónico, todo así tenso, y cuando yo entro les digo, ¿por qué estamos así? Y creo que ese es el principal problema con el tema del suicidio, que cuando hablamos de esto, todo el mundo se pone en una tensión que no está abonando positivamente a esto. Y hoy vamos a entender por qué, la relevancia de poner este tema en la mesa de todos, absolutamente todos los lados, específicamente aquí en nuestro estado, que nuestras estadísticas no son muy alentadoras. Rápidamente, cuestiones que ya incluso mencionaron: cada 40 segundos, desafortunadamente, muere una persona alrededor del mundo. Por cada muerte por suicidio hay al menos 25 intentos. Y esos son datos que son importantes para tomar en cuenta la dimensión de la problemática en la que estamos. El año pasado, Yucatán desafortunadamente acaba en el primer lugar a nivel nacional, teniendo una estadística de 15.4 muertes por cada 100,000 habitantes, ocupando entonces ese primer lugar, ese deshonroso primer lugar en muertes por suicidio. 371 muertes, 371 personas que murieron por esta causa. Multipliquen rápidamente 371 por 25, ¿cuánto da? Rápido, ¿sí? Dígame el número. ¿Cuánto es? ¿Quién lo tiene? ¿Cuánto? Ese es el número de personas, estadísticamente hablando, que intentaron morir por suicidio el año pasado.
Este año llevamos alrededor ya de 170 muertes por suicidio y tomemos en cuenta que las muertes por suicidio son subregistradas. Hay un subregistro brutal de muertes por suicidio. ¿Por qué? Por mitos, vergüenzas, tabús e incluso por accidentes que se registran de esa manera, pero que quizás había una intencionalidad de morir por esa causa. Entonces, estamos hablando de verdad de una problemática que no podemos seguir poniendo bajo la alfombra ni haciendo un ladito porque nos está golpeando en la cara. Una muerte por suicidio puede impactar hasta 135 personas. Hoy ya se sabe científicamente que una muerte por suicidio tiene un efecto, como las ondas del agua, ya ven, cuando cae la piedra y se expande, hoy ya sabemos que hay un impacto significativo en las personas de alrededor, y de estas 135 personas, de 6 a 14 van a pasar por un duelo complejo. Y hay que remarcarlo, el duelo frente a una muerte por suicidio tiene sus particularidades que tiene que ser atendido por especialistas en posvención. La posvención es el acompañamiento específico a sobrevivientes. Sobrevivientes es la persona, familiar, amigo o amiga, que ha perdido a un ser querido por suicidio. Y tiene una complejidad tal que hemos tenido que capacitarnos porque el duelo es totalmente diferente. Totalmente diferente. Hay dos principales características que hacen que el duelo frente a una muerte por suicidio sea mucho más compleja. La incertidumbre, el preguntarte siempre todo el tiempo ¿por qué? Y la culpa. ¿Pude haber hecho algo? ¿Pude haber dicho algo que pudo haber evitado esto? Es complejo. Entonces, nuevamente, si sacáramos la calculadora y volviéramos a multiplicar 371 por este 135 o 371 por las 14 personas que ahorita están en una condición de duelo complejo, los números siguen siendo altísimos. Y esto es un dato que también hay que poner sobre la mesa. La proporción de muertes por suicidio en hombres es mucho mayor en cualquier parte del mundo. Hay lugares en donde llega al 85, hay lugares que está en el 80, hay lugares que llega al 90, pero la proporción de muertes en hombres es altísima. Y aquí juega un papel importante el tema social. Específicamente hablando, una de las teorías que más se manejan es el tema de la cultura patriarcal y machista que a muchos hombres nos cercena emocionalmente y no creamos redes de apoyo, estrategias de afrontamiento sanas y muchos otros elementos que van a configurar esta problemática altamente compleja. Y bueno, me di a la tarea de buscar datos un poco más específicos para el tema hospitalario y fíjense, en Estados Unidos hay algo muy curioso, se investiga poco en el personal hospitalario. Hay pocas investigaciones en el tema de salud mental y suicidio en el tema. Entonces son datos que hay que actualizar, pero imagínense, del 2000 al 2014, 324 personas, personal hospitalario, muere por suicidio mientras eran residentes. Y la causa principal fueron enfermedades neoplásticas, pero la segunda fue el suicidio. Y otro dato, ¿no? En la pandemia, el 69% de los médicos reportó que habían tenido depresión y el 13% tuvo pensamientos suicidas. Es decir, 1 de cada 10. 1.5 de cada 10. Entonces, es altamente probable que tengamos a personas que en este momento o que en algún momento de su vida han pensado en morir. Durante verano tuve la posibilidad de impartir la materia de Introducción a la Sociología en la Facultad de Psicología. Facultad de Psicología. De repente hay muchos estigmas, ¿no? Puro loco y loca estudian la Facultad de Psicología. Pero me di la tarea, a pesar de que eran estudiantes que se supone que trabajan con conducta, con la mente, con las emociones, hicimos una prueba rápida de identificación de pensamientos, ideaciones, conductas suicidas. Y los datos fueron abrumadores. 8 de cada 10 había pensado en morir en algún momento. 3 de cada 4 había tenido un intento. La situación es, de verdad, desde una demanda que el entorno social nos está haciendo. Y es importante entender, por eso puse la complejidad del suicidio, porque el suicidio es un problema de salud pública, no únicamente de salud mental. ¿Por qué es importante ampliar la mirada? Porque cuando se atiende esta problemática únicamente pensando que atendiendo las condiciones de salud mental se está dando respuesta pertinente a esto,
nos estamos quedando muy cortos. Y los resultados ahí están. Yucatán ha pasado, en 2020 estábamos en 10.4, 2021 14.5 y el año pasado 15.4. En estos 3 años, Yucatán pasó de tercero, segundo, a primer lugar. Pero no solo miremos las estadísticas de hace 3 años, veámoslos en las décadas. El tema del suicidio en Yucatán ha sido durante muchísimo tiempo. En algún momento algunas personas decían, no, lo que pasa es que nuestra cultura maya tiene una diosa del suicidio y por eso tenemos alta inclinación hacia esto. Es un mito, es falso. Jamás existió una diosa del suicidio en la cosmovisión maya. Fue una interpretación eurocéntrica que hicieron estos primeros antropólogos que afirmaron que la diosa Ixtab era una diosa del suicidio. Es falso. El doctor Rolando Casares ha demostrado a través de investigaciones que fue una interpretación errónea. No es una cuestión cultural maya, no es una cuestión genética ancestral, es mucho más complejo. E insisto, mientras no ampliemos esta mirada, nos vamos a quedar muy cortos y muy cortas para atender esto. Muy rápidamente, muy someramente, porque esto obviamente es mucho más profundo, pero digamos que aquí vamos a integrar a muy grandes rasgos cuáles son estas fases del comportamiento suicida. Que quede muy claro que esto no se da secuencial. No es que una persona empezó en el punto 1 y se fue acercando al punto 7. No, en realidad es tan complejo que una persona puede estar en el punto 1 y brincar al punto 6 rapidísimo. Porque hay mucha complejidad y ahorita las voy a ir explicando. Pero les hablo un poquito de cuáles son estas fases y cuáles son las que se consideran ya en un punto de riesgo. Tomemos en cuenta, y yo le llamo fase 0. Y desafortunadamente cada vez es más común, ¿no? Este cansancio, este hartazgo, ya no quiero seguir, ya no puedo más, ya llévame Dios, Alá, Buda, Krishna, la Madre, quien me tenga que llevar, que me lleve, ya no puedo. Ojo, no están en condición de riesgo, pero vean cómo poco a poco, desde el punto de vista emocional, empieza a haber un cansancio, un hartazgo, un ya no quiero levantarme, un ya no quiero ir, un ya no quiero leer esto, ya no quiero nada. Todavía no se está en condición de riesgo. Luego puede aparecer en la persona ideas sobre la muerte, es decir, la muerte aparece como una alternativa de descanso. Se entera que alguien fallece y dice, pues sí, al menos ya está descansando, ya no tiene tantas problemáticas, ya no tiene que estar pensando en tantas cosas, ¿no? Todavía no hay condición de riesgo. Luego pueden aparecer también pensamientos sobre el suicidio, no personal, sino empieza a percibir y le empieza a llamar la atención las notas que hay sobre esto, que por cierto, aquí hay un paréntesis importante, ya está más que comprobado la existencia del efecto Werther, el efecto contagio, que se produce por las notas de muertes por suicidio que los medios de comunicación difunden de manera muy inadecuada y totalmente errónea. Paréntesis y chismecito profesional, terminado aquí me voy rapidísimo porque a las 3 de la tarde tengo una capacitación para medios de comunicación para ver si ahora sí empiezan a generar cambios en cómo reportan las muertes por suicidio, porque ya sabemos que sí tiene un impacto demostradísimo. La OMS se ha encargado de dejar muchas investigaciones que están validando y hace recomendaciones constantes de la importancia del trabajo con los medios de comunicación. Ahora, fase 4, ya hablamos de una persona en condición de riesgo. Una persona que ya está viendo, pensando en morir por suicidio, ya es una persona que está en condición de riesgo, ya está presente la ideación suicida. Luego puede estar la planeación suicida, es decir, la persona que empieza a buscar desafortunadamente métodos, horarios, estrategias, puntos, elementos y hay una planeación. Ojo, la persona que está en planeación está en una condición de alto riesgo de suicidio y hay que actuar lo más pronto que se identifique. Obviamente aparece el intento de suicidio que puede culminar en la muerte por suicidio o quedarse únicamente en el intento y el último, pues desafortunadamente es la muerte por esta causa. Ahora, les puse esto porque es importante. Yo llevo varios años trabajando y acompañando a personas en condición de riesgo suicida. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta, y la estrategia de abordaje inicial, es mucho más profundo el abordaje, pero inicial ha sido conectar e identificar 7 emociones que yo llamo guía para comprender a la persona que está en condición de riesgo.
Porque desafortunadamente, si no hay comprensión, se aborda desde los mitos, estigmas, tabús y las miradas reduccionistas. Y ojo, esto también le permite a la persona tener una estructura de lo que está sintiendo, porque a veces ni la misma persona sabe qué está pasando, solo sabe que se está sintiendo mal, pero no tiene una estructura de entender qué está sintiendo. Y esta misma estructura se comparte con sus familiares, amigos y amigas, personas de su alrededor, para comprender, porque, ojo, una persona en condición de riesgo se trabaja en conjunto, en transversalidad. Jamás se trabaja solo con la persona. Por protocolo, cualquier persona identificada en condición de riesgo, hay que hacer procesos de psicoeducación a familiares, amigos y amigas que estén y vayan a acompañar el proceso como tal. Jamás se trabaja solo, sola. Les decía yo hace un momentito, el martes que estuve en el Hospital Faro, les hacía esa recomendación. Cuando identifiquen como hospital a una persona en condición de riesgo, inmediatamente tendría que haber alguien capacitado para brindar psicoeducación, para que entiendan qué está pasando y para que entiendan que esto no es un juego y que es importante atenderlo. Caso de hace 2 días, desafortunadamente en Tizimín, divulgado desde el efecto Werther, ¿no? Pero una persona que fue al hospital porque tuvo un intento, se cortó el cuello, fue al hospital, la atienden en la parte orgánica, le dan de alta y por la tarde vuelve a tener un segundo intento. ¿Dónde están los protocolos hospitalarios? No hay. Y necesitamos trabajar, les decía hace rato, necesitamos insertar este tema en todos lados. El semestre pasado nos pasamos capacitando a todas las escuelas secundarias de Mérida. Ahorita estamos aquí. El martes estuve en el hospital, ahorita me voy con los medios de comunicación, porque esto tiene que estar ya sí o sí sobre la mesa de todos lados, de las familias, de los espacios recreativos, culturales, religiosos. El 24 de octubre por fin logramos tener una capacitación con sacerdotes, porque hoy sabemos, cada quien tendrá sus creencias, pero de alguna manera hoy siguen teniendo cierta influencia. Y necesitamos que hablen correctamente de esto y que lo aborden correctamente y que canalicen correctamente y que no lo sigan viendo desde las miradas estigmatizantes. Entonces, por eso mismo, estos 7, ¿cuáles son estas 7? Muy rápido se los voy a decir. Culpa. Una persona en condición de riesgo está sintiendo culpa. Culpa porque no está logrando las cosas, culpa porque siente que se está esforzando, pero los resultados son adversos, culpa porque le dicen que no le está echando ganitas, ese echaleganismo en el que estamos inmersos e inmersas. Siente culpa, se siente muy culpable. La segunda emoción guía es el sentimiento de insuficiencia. Tomemos en cuenta que estamos rodeados y rodeadas de parámetros y en el ámbito de la medicina, de las ciencias de la salud, no estamos para nada exentos de ello. Siempre estamos con alta competencia, siempre estamos viendo quién es el mejor. Y esto puede producir y provocar sentimiento constante de insuficiencia. Soy insuficiente, no estoy logrando, no estoy pudiendo, no estoy alcanzando, no se me está reconociendo estos esfuerzos. Pero no solamente es aquí, también de repente se siente como pareja, como hijo, como hija, se siente en otros ámbitos porque estamos llenos de parámetros sociales todo el tiempo. Siempre tenemos que ser los más rápidos, los más fuertes, los más poderosos, los mejores en X o Y. Esta frase que se pone muy popular, no importa lo que quieras ser, pero sé el mejor o la mejor. Creo que es importante empezar a cuestionar estos elementos, que más que decir tienes que ser la mejor o el mejor, empecemos a trabajar desde la cooperación. No importa lo que quieres ser, pero en donde estés, trabaja en equipo. Pero tenemos muchas cosas que están ahí y que, insisto, mientras sigamos viendo únicamente el tema de la salud mental como una cuestión individual, no estamos respondiendo adecuadamente a esto. Tercer sentimiento guía, incapacidad. Algo que me he dado cuenta es que las personas que están en condiciones de riesgo, por supuesto que no les gusta estar ahí. Y es algo que les dicen mucho. Parece que te gusta estar ahí, no pones de tu parte, te están diciendo que hagas esto y no lo haces. Muchas personas hacen intentos de cambiar, de mejorar, exploran y escuchan podcasts, se leen libros, hacen ejercicio, pero son acciones que no van a divulgar, ni van a presumir, ni van a estar diciéndole a todo mundo. Pero desafortunadamente, muchas veces esto no le da resultado y entonces la persona empieza a pensar de que yo tengo algo mal, yo soy el problema, yo tengo algo malo, yo tengo esta incapacidad. Y entonces empieza a abonar a la condición de riesgo. Siguiente emoción guía
es el sentimiento de desesperación. Un sentimiento que desafortunadamente lo hemos hasta normalizado. Todo el tiempo estamos con la prisa, corriendo, siempre hay una sensación de llegar tarde a todo, a lo que sea, a todo, ¿no? Corre, haz, ¿cuánto tiempo ya pasó? Oye, que esto termine rápido porque de aquí me tengo que ir rápidamente a esto y luego termino eso y luego al rato no sé qué. Chispa, no le he mandado mensaje de una desesperación constante. La calma tiene muy mala mercadotecnia en nuestro espíritu occidental, cosa que en otros entornos estamos viendo que llevan años trabajando con ello. Se adelantó. Desesperación. Desesperanza. Esta es una de las emociones que están prácticamente en todas las teorías que hablan sobre el suicidio. La desesperanza es este sentimiento que te va a hacer sentir y pensar que las cosas no van a cambiar o que incluso van a ser peor. Tomen en cuenta las emociones anteriores. Estoy intentando cosas, no dan resultados, siento culpa. Hay parámetros, no lo logro, insuficiencia, siento que ya no puedo, incapacidad, ya me desesperé, entonces esto no va a cambiar o incluso puede ser peor y ahí se va abonando el sentimiento de desesperanza. Soledad. Y no hablo de una soledad física, hablo de una soledad emocional en donde la persona no tiene un espacio que yo llamo refugio, un espacio donde puede expresar, decir, me siento mal, me siento triste, estoy cansado, cansada, ya no puedo, porque de repente en nuestros espacios altamente competitivos decir eso es sinónimo de debilidad, de vulnerabilidad. Y entonces no, siempre tienes que permanecer fuerte, activo, activa, hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Que obviamente esto empieza a abonar un sentimiento constante de soledad. Una alumna de la materia que les decía de verano me dijo, me suena más desolación. Y sí, podríamos incluso hablar de desolación. Y por último, sufrimiento. La persona está sufriendo. Un sufrimiento profundo y personal. Y esto hay que remarcarlo, es personal. Porque a lo mejor para mí puede ser algo, ay, se pasa, exagera, no es para tanto. Hay personas peores que él o que ella. Pero es personal. Es como que alguien llegara conmigo y me diga, Edgardo, me siento muy mal porque se murió mi gatito. Y que yo en lugar de decirle, bueno, sí, oye, qué lástima, no, ay, te pasas, exageras, un gato, al rato sales y encuentras uno callejero, lo agarras y te lo llevas a tu casa y listo. Estoy invalidando esa experiencia personal de aflicción y sufrimiento. Culpa, insuficiencia, incapacidad, desesperación, desesperanza, soledad y sufrimiento. Y no son las únicas. También puede estar presente tristeza, vergüenza, decepción, frustración, hartazgo, ira, angustia, ansiedad. Ahora, siempre que presento esto, le pido a las personas que me están escuchando y viendo que por favor alce la mano quien nunca en su vida haya experimentado al menos una de estas 7 que están marcadas como guía. Repito por si no lo escucharon bien, alce la mano quien nunca en su vida haya experimentado al menos una de estas 7 emociones que están puestas como guías. Nadie, ¿verdad? Simplemente recuerden la última vez que sintieron culpa. ¿No fue una emoción muy difícil de sobrellevar? Que seguramente les tardó 2, 3 días, medio gestionarla, medio intentar contenerla, medio intentar cambiar la forma de interpretar lo que estaba generando la culpa. Ahora imagínense una persona que no solo está sintiendo culpa, sino está sintiendo estas 7 y otras más al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta entonces que no tiene que ver con trastorno, locura, querer llamar la atención, estar intentando manipular o estar haciendo un gran berrinche? ¿Se ve lo importante que es conectar con lo que está sintiendo la persona? Aquí es donde empezamos a cambiar la percepción sobre este tema. Porque mientras sigamos afirmando, está loco, está loca, solo quiere llamar la atención, está buscando manipular, no estamos comprendiendo esto que está sintiendo la persona. Y entonces aquí es donde aparece esta gran frase que repetimos en la suicidología. Quienes trabajamos con esto es esta: la persona que está en condición de riesgo no desea como tal la muerte. El objetivo no es morir como tal, aunque pareciera, bueno, no aunque pareciera, sino aunque ese resultado esté ahí. Lo que quiere la persona es dejar de experimentar sufrimiento. Dejar de estar viviendo con esta culpa, insuficiencia, incapacidad, desesperación, desesperanza, soledad, sufrimiento, que se va arrastrando no solamente por días, por semanas,
meses o incluso años. He atendido a personas de 20, 30, 40 años que me han dicho, Edgardo, la primera vez que pensé en morir fue en la secundaria, en la prepa. Y ahí he estado ahí, latente la condición de riesgo. Una persona en condición de riesgo no siempre está intentando morir por suicidio. Está intentando gestionar, pero la condición está ahí. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no hay espacios donde lo pueda trabajar, no hay entornos de protección, de refugio, en donde pueda sentirse acompañado o acompañada. Entonces vean cómo hay un enorme trabajo que hacer. Y esto es algo que repetimos constantemente y que especialmente a los medios de comunicación les decimos y que cualquier persona que hable sobre el suicidio tendría que tener presente. No hay una sola causa que explique una muerte por suicidio. De hecho, de manera personal, yo trato de omitir la palabra causas. En suicidología hablamos de factores de riesgo. Y los factores de riesgo son tan complejos como compleja es toda existencia humana. Lo que comúnmente se conoce como causas o lo que los medios de comunicación divulgan como causas suele ser el elemento detonante, la piedra que hizo que el vaso estallara. Es el elemento detonante. Lo corrieron del trabajo. No pasó el examen. Terminó la relación de pareja. Por eso lo hizo. Falso. Ese fue solo el elemento detonante de muchas otras cosas que muy probablemente la persona tenía detrás. Hace 2 o 3 años, desafortunadamente, un caso muy delicado. Un niño de 10 años murió por suicidio y los medios de comunicación divulgaron que la causa, por eso es un error usar esa palabra, fue porque su hermano no le prestó su bicicleta. ¿Tienen idea del impacto que eso tuvo en el hermano? Importante, ¿no? Incluso hablar correctamente de esto. Bien, muy rápidamente, porque lo que me interesa es que aprendan ciertas pautas, obviamente, cuando alguien aparezca, pero les decía, factores de riesgo conocemos infinidad, pero son particulares, son específicos. Les compartí hace rato que el semestre pasado nos pasamos capacitando diversas secundarias y yo siempre les insistía, esta lista que ven acá, tómenla como guía, pero cada escuela tendría que desarrollar procesos para identificar sus propios factores de riesgo. Y esto lo mismo aplica a las comunidades estudiantiles, a las personas en particular, porque son complejas, pero pues hemos encontrado algunas que tienden a ser generales, pero ojo, tampoco se trata de 1 más 1 da igual a 2 factores de riesgo y entonces 2 índices de riesgo de muerte por suicidio. No, tampoco funciona así. Una persona puede tener 1, 2, 3 y estar en alto riesgo y una persona puede estar inserto o insertada en muchos y tener elementos que de alguna manera protegen de la posibilidad de un riesgo de suicidio. Es complejísimo. ¿Cuáles son algunas de ellas? Violencia de género, desafortunadamente. Consumo de sustancias. Alrededor, estadísticamente, en Yucatán, datos del doctor Arsenio que siempre nos comparte, del 60 al 70% de las muertes por suicidio tuvieron consumo de alcohol al momento del intento o eran personas con consumo crónico. Entonces, el consumo de alcohol es un factor altísimo de riesgo en nuestro estado. Ahí hay una línea de trabajo que no estamos atendiendo pertinentemente. Presencia de trastornos mentales. Por supuesto que la presencia de trastorno mental es un factor de riesgo, pero hay una asociación constante que se hace del suicidio con la depresión. Siempre. Incluso ahí les comparto que a veces me invitan y, oye, necesitamos una plática de suicidio y depresión. Y yo, ¿por qué de suicidio y depresión? Sí, porque es un mito. Estadísticamente hablando, sí es cierto, alrededor del 50-60% de los casos en donde hay ideación, planeación, riesgo suicida, son personas que presentan como un factor de riesgo depresión. Pero no todas las personas con depresión presentan riesgo de suicidio, ni todas las personas con riesgo de suicidio presentan depresión. Entonces, ojo, no nos centremos ahí. De hecho, fíjense, es paradójico, pero una depresión severa que anula la energía de la persona es un factor de protección, porque cuando tiene el tratamiento farmacológico y recupera la energía, si el riesgo suicida no fue atendido, tendría la energía suficiente, desafortunadamente, para intentar
una muerte por suicidio. Entonces, ¿ven la complejidad? No creamos que solamente atendiendo la parte orgánica estamos atendiendo la parte del riesgo de suicidio, porque el riesgo de suicidio es muchísimo más complejo, tiene muchas otras aristas. Intentos previos, desafortunadamente quien ha tenido un intento y no está recibiendo un proceso acompañado por personal capacitado en el tema, está en riesgo. Abuso y violencia sexual, Yucatán, vean, cuando a mí me preguntan, oye Edgardo, ¿por qué crees que Yucatán tiene los índices que tiene? La respuesta personal es porque Yucatán está inmerso en violencias sutiles. A diferencia de otros estados donde la violencia es inminente, es evidente, Yucatán tiene muchas violencias sutiles. Primer lugar en abuso sexual infantil, primer lugar en discriminación, primer lugar en obesidad. Esto tendría que darnos alertas, cosas que trabajar. Pero eso sí, presumamos que Yucatán es el último estado a nivel nacional en muertes por homicidio. Es paradójico, y esto que voy a decir lo digo de una forma hasta que suena grotesco, ¿no? Pero en Yucatán es más factible que te des muerte tú a que alguien más te dé muerte a ti. ¿Qué está pasando? O sea, presumimos que somos un estado seguro, pero ¿qué está pasando ahí que está generando todo esto? Pocas o nulas estrategias de afrontamiento o de resolución de problemas, enfermedades crónicas, incapacitantes, también está asociado como un riesgo. Violencia vicaria, la violencia vicaria es aquella violencia que se ejerce hacia alguien o hacia algo que para la persona es valiosa, y entonces desde ahí se genera un tipo de sufrimiento. Dificultad para el manejo de emociones, ausencia de redes de apoyo, aislamiento social, discriminación, dificultades económicas, entornos de competitividad violenta, falta de sueño, pérdida del empleo, pérdida de estatus o prestigio social, pérdida de las relaciones de pareja. Tenemos todo un tema también ahí con estas perspectivas del amor romántico que siguen generando vínculos desde la posesión, y entonces cuando se da una ruptura desde la dependencia, pues genera un impacto significativo. Acoso escolar, también el tema del bullying en nuestro estado es altísimo, muertes por suicidio de alguien cercano, retos virales, autolesiones, estigmas sobre la búsqueda de ayuda en salud mental. Son solo algunos factores de riesgo. Pueden ser otros tantos. Y seguramente si hiciéramos el ejercicio, oye, ¿qué factores de riesgo consideras? Saldrían otros tantos más. Pero sí es importante conocer que así es como está esta situación. Entonces aparecen, lo que les decía hace rato, como ese factor detonante, ese acontecimiento vital estresante que va entonces, desafortunadamente, a disparar una crisis. ¿Cuáles pueden ser? Separación o divorcio, pérdida de la custodia, acoso, vivencia de procesos judiciales, vivencia de accidentes, diagnósticos médicos o empeoramiento de una enfermedad, la vivencia de crisis, pérdidas, experiencias y vivencias traumáticas, pueden ser ese factor detonante, imputaciones o condenas judiciales, embarazo no deseado o la vivencia de un aborto, cambios vitales bruscos no deseados, alta hospitalización psiquiátrica, sensación o percepción de fracaso profesional, ruptura de pareja, jubilación, acto delictivo, consumo de sustancias, etc. Hay algo que es importante también esclarecer en este punto. Se utiliza mucho la palabra decisión, es que la persona decide. De manera personal, tampoco estoy de acuerdo con la palabra decisión en un intento de suicidio. Porque la gran mayoría lo que presenta es una visión de túnel. Cuando aparece alguno de estos factores detonantes o algún otro, que para la persona sea simbólica o significativa, la persona, imagínense que nuestra mente es como una botellita de agua pura y cristalina, pero que tiene mucha arena. Entonces pasa esta situación que la persona considera altamente simbólica y entonces la botellita se agita. Si tú quieres ver a través de la botellita, ¿podrías ver a través de la botella con la botella agitada? No se puede ver a través de la botella. Esa es la visión de túnel. Y entonces, la única alternativa que aparece desafortunadamente para erradicar ese dolor profundo, ese sufrimiento, es la muerte. Decidir es tener opciones. Es como cuando nos paramos frente al estante de cereales. Ya se dieron cuenta que es enorme el estante de cereales, o sea, hay N cantidad y siempre sacan nuevos. Es conflictivo, a ver cuál agarro, el que comía de niño, el que quiere mi hijo, mi hija, el nuevo que quiero. Hay decisiones porque tienes alternativas. En una crisis donde está la visión de túnel, no hay decisión.
No hay como tal una decisión. Y ojo, 9 de cada 10 casos en donde se ha presentado la muerte por suicidio han dado señales de alerta. Solamente uno, estadísticamente hablando, quizás brincó de una fase muy baja o 0 a una crisis muy alta. Pero 9 son personas que están dando señales de alerta. El problema es que no nos hemos capacitado en la identificación de estas señales de alerta y por eso pasan desapercibidas. Y cuando desafortunadamente ocurre una muerte por suicidio y empezamos a darnos cuenta y empezamos a estudiar y empezamos a escuchar, es cuando en retrospectiva vemos chispas. Sí es cierto, dijo esto, mencionó lo otro, hizo esto. Por ejemplo, ¿no? Son personas que están expresando, creo que se adelantó, espérame. Sí, ahí está. Señales de alerta. ¿Cuáles son estas? Que son elementos que tenemos que aprender porque se están dando. Amenaza con dañarse o matarse. El problema es que cuando alguien lo dice inmediatamente es, no digas tonterías, cállate, shut tu boca, que tu boca sea chicharrón, toco madera. ¿No? Y lo pasamos por alto. Pero si alguien ya lo dijo, es una señal de alerta. Hace un mes, una periodista me entrevistó y sacó un título que no había compartido. Cuando yo lo vi publicado, me pareció bellísimo. No hay meme inocente. Cualquier persona que en su red social está dando una connotación, una apología sobre el suicidio, es una señal de alerta. Y hay que actuar en consecuencia. Es una persona que desafortunadamente está buscando medios para un intento o habla de un plan. De repente vemos, ¿no?, que está buscando elementos, nos llama la atención. Oye, ¿qué haces? Nada. Ojo, señal de alerta. Hay algo ahí, algo está pasando. Hablan o escriben sobre la muerte, el morirse, o hablan sobre específicamente el suicidio. Es un tema que empieza a ser recurrente. Hay un fenómeno en psicología que se conoce como percepción selectiva. La percepción selectiva es cuando tu mente tiene un tema aquí presente, todo se observa de este tema. Se ve, por ejemplo, cuando las mujeres están embarazadas o cuando tenemos una mujer que está embarazada a nuestro alrededor. Que de repente empezamos a ver a más mujeres embarazadas, ropita de niño, de niña, empezamos a ver todo lo infantil. O de repente cuando quieres comprarte un coche deportivo rojo dices, aquí en Mérida no hay coches deportivos rojos, no he visto ninguno. Solo te lo pones en la cabeza y empiezas a ver uno en cada esquina. Eso es percepción selectiva. Y en el tema del suicidio también pasa lo mismo. Cuando la persona ya tiene el tema va a reflejarlo por esta misma percepción selectiva. Son personas que están expresando sentimientos de desesperanza. Ya hablé de la desesperanza hace ratito. Están ahí constantemente diciendo este tipo de expresiones, ya nada va a cambiar, ya nada va a ser diferente, ¿para qué le echo ganas? ¿Para qué me esfuerzo? No vale la pena. Y estoy seguro que han escuchado a personas que han mencionado este tipo de frases, pero que pues, ahí se han quedado. Expresan sentimientos de ira, rabia, venganza. Cuando yo no esté, se van a dar cuenta de lo importante que yo era. Cuando yo ya no exista, van a valorar quién soy. Ojo, nuevamente, cuando alguien dice esto, puras tonterías dices. Pero ahí está expresando de manera verbal que hay una condición de riesgo. Realizan conductas de riesgo. Son personas que de repente, hace un tiempo tenía a un paciente que me decía que la manera de afrontar su aflicción era subirse a su moto, manejar de Mérida a Progreso a 250, 300 kilómetros por hora. Una conducta de riesgo. Antes se le llamaba conducta parasuicida. Ya se está omitiendo este término porque puede causar confusión. Es una conducta de riesgo. Punto. ¿No? Que pueden tener intencionalidad, tal vez, pero eso se va estudiando cada vez más. Entonces, personas que están realizando conductas de riesgo es una señal de alerta. Alguien que empieza a decir, no, todos los días vamos a tomar, todos los días de fiesta, señales de alerta. Incrementan el consumo de sustancias, ¿no? También está hablando de esta. Tiene aislamiento social de familiares, de amigos, amigas, del entorno. Personas que paulatinamente, oye, vamos, no tengo ganas. Oye, vamos a dar la vuelta. No, para nada, aquí estoy bien. No tengo ganas, no tengo ánimo. Ojo, señales de alerta que están allá. Se muestran con ansiedad o agitación o por el contrario con extrema calma. Y esto es interesante
Porque a veces puede ocurrir que tenemos una persona que está constantemente agitado o agitada y de la noche a la mañana, sin un proceso de intervención, llega en calma. Y a veces eso a nosotros mismos o mismas dice, creo que ya pasó. Pero lo que se ha visto es que desafortunadamente en varias ocasiones esa calma es producto de que la persona quizás ya decidió método, día, forma, y le produce calma el pensar de que cuando llegue ese momento ya todo se va a terminar. Entonces, ojo con esos cambios bruscos de una posición de angustia o ansiedad y que brinca sin ninguna explicación a un estado de calma. Patrones anormales de sueño, ya sea porque duermen de más o porque no están durmiendo, también es una señal de alerta. Cambios dramáticos en las emociones, o sea, está en un momento alegre, se pasa un momento enojado, enojada, luego brinca a un momento de frustración, luego brinca a otro momento de, no, te amo con todo mi ser. Ojo con esos cambios. Desprendimiento, este es uno que también es significativo en el caso de las alertas. Aquella persona que está regalando sus cosas, que las está tirando, que oye, te dejo esta pluma, oye, pero yo sé que es tu pluma favorita, te lo regaló no sé quién y para ti es importante. Sí, pero quiero que tú la tengas por cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Hay una señal de alerta ahí inminente de riesgo de suicidio. Pérdida de interés en actividades, notas de despedida. Aquella persona que de repente nos llega el mensajito a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Que de repente lo borran, pero ya ven que si te conectas en la computadora, a veces cuando te las arroja, lees lo que dice. Y a lo mejor decía, amigo, amiga, gracias por todo, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y de repente, pues tú en el celular ya no lo ves, pero en la computadora sí. Es una nota de despedida y es una señal de alerta altísima. Entonces, dense cuenta, esto es algo que, insisto, 9 de cada 10 personas lo va a manifestar. Y ahí es donde entramos, no únicamente como profesionales de la salud, sino en realidad cualquier persona. Por eso la primera frase que estaba en la primera diapositiva era, el suicidio no es culpa de nadie, porque ya les expliqué que no se habla de causa, de una sola causa, pero es responsabilidad de todas y de todos. Porque cualquier persona puede perfectamente intervenir. El modelo Guardianes, que es uno de los más populares a nivel internacional, Gatekeeper, ¿no? Es un modelo que se puede aplicar en cualquier espacio, que ahorita les voy a platicar un poquito de este modelo. Factores de protección, nada más los menciono. Obviamente, así como existen los factores de riesgo, pues obviamente hay factores que pueden proteger a una persona de la posibilidad de una muerte por suicidio. ¿Cuáles son algunas de ellas? Pues desarrollar habilidades de comunicación, habilidades para resolución de problemas, tener habilidades sociales, confianza en sí, desarrollo de valores y actitudes positivas, sensación de ser querido, querida, apreciado, apreciada, valorado, valorada, un estilo de vida saludable y equilibrado, vínculos familiares sanos, apoyo social y familiar, acceso a la salud y salud mental. Fíjense, el de creencias espirituales es muy curioso, porque si bien es un factor de protección, si una creencia espiritual es muy rígida, se convierte en factor de riesgo. Entonces, por eso también hay que trabajar con este sector, aunque pareciera estar ajeno a esta problemática y que solo tienen posiciones, la realidad es que no. Es importante trabajar, por eso les decía, en octubre tenemos una formación para sacerdotes, hemos trabajado con Casa Tíbet. Quien no conoce Casa Tíbet es un centro que divulga la filosofía y la perspectiva budista. Me han contactado también personas que se han identificado como pastores. Se tiene que trabajar en todos los sectores porque no solamente corresponde a los profesionales de la salud, insisto en ello. Redes de apoyo, percepción en entorno con oportunidades, espacios laborales y o educativos que brinden contención. Les decía hace rato, un trabajo con una persona en condición de riesgo nunca tendría que ser solo con la persona. Siempre hay que incluir la transversalidad. A mí me ha tocado, cuando trabajo con adolescentes o con alguien que todavía está estudiando, siempre recomendar, oigan, yo voy a la escuela porque es importante que la escuela sepa cómo actuar. Yo voy al área laboral para explicarse, hacer una sesión de psicoeducación y explicar todo esto para intentar romper con estos mitos, estigmas, tabús que todavía están allá. Percepción de ser escuchado, escuchada, sin juicios, tabús y o estigmas y una salud social. Hay una frase de la OMS que en el 2019
dijo y que se repite cada vez que hay campañas políticas por las y los candidatos y candidatas. No hay salud sin salud mental, y todo el mundo ahí ondeando la banderita de que tenemos que reivindicar a la salud mental, pero la frase está incompleta. No hay salud sin salud mental, pero tampoco hay salud mental sin salud social. Mientras no incluyamos el aspecto de salud social en las estrategias de prevención, específicamente el suicidio, pero en realidad en muchas otras tantas, estamos quedándonos muy cortos y muy cortas en el abordaje de este tema. Rápidamente, ¿cuáles son algunos mitos que les invito a empezar a cuestionar? El que se quiere matar no lo dice. Ya les dije, 9 de cada 10 da señales de alerta, está manifestando esto. El que dice que se quiere matar no lo hace, y esto producto de esta frase popular de que perro que ladra o perra que ladra no muerde. Falso. Por supuesto que sí, en algún punto crítico puede suceder. Los que intentan suicidarse solo quieren llamar la atención. Ojo, ¿habrán condiciones y rasgos específicos que alguna persona pudiese tener relacionado con esto? Sí, pero en la suicidología actual no demeritamos ninguna señal de alerta. Se activa de inmediato el plan de seguridad. Si quería manipular, si quería llamar la atención, si esto estaba haciendo su berrinche, eso es chamba de la psicoterapia y lo irá disminuyendo paulatinamente. Pero ante cualquier señal de alerta, como no tenemos capacidad predictiva actualmente en la suicidología, no podemos decir quién sí o quién no, se actúa siempre ante cualquier señal de alerta. Si de verdad se hubiese querido matar, lo hubiera hecho o elegido de otra forma. Esto es un comentario muy desafortunado cuando las notas sobre intentos de suicidio se divulgan, sobre todo en redes sociales. Y esto es algo que está ahí. El que intenta morir por suicidio es un cobarde o valiente. Es una persona que está sufriendo. Solo los adultos mayores se suicidan. Es una población que tiene ciertas tasas. Los niños no están en riesgo de suicidio. Desafortunadamente está aumentando el suicidio infantil y cada vez de niños y niñas, infancias más pequeños y pequeñas. Recientemente, de hecho, no sé si aquí, no, sí aquí, ¿no? Un niño de 10 años, creo que ayer, en uno de los puentes de Periférico, si no me equivoco. Me confundo un poco, no les había dicho, yo recibo todos los días alertas de Google de las notas de suicidio a nivel nacional. Entonces, estoy todo el tiempo documentándome respecto a este tema. No me acuerdo si fue aquí o en otro estado, donde un niño de 10 años estaba intentando morir por suicidio tirándose de un puente peatonal. Si se reta a una persona con riesgo de suicida, no lo hace, no hagamos eso, por favor. Hazlo, mira, aquí tengo el... No, porque a lo mejor en ese momento sí lo confrontas y lo sacas de la crisis, pero no sabes si en otro momento en la crisis se diga a sí mismo, no voy a quedar en vergüenza si ya me confrontaron, pues ahora sí lo voy a hacer. Entonces, ojo, ya no utilizamos esa estrategia. El suicidio se explica por la herencia. Fíjense, este se ha modificado, porque antes decíamos que no tenía componentes hereditarios. No es cierto, ya hay marcadores genéticos que se están encontrando y que es importante considerar, no para dar resolución, porque solo es una arista, pero sí para desarrollar estrategias farmacológicas que puedan abonar de manera positiva a todo este trabajo que se está haciendo. Las personas que intentan suicidarse son personas sin límites de autoridad, son rasgos específicos que algún caso pueda tener, sí, pero no es una generalidad. ¿Quien se recupera de una crisis suicida ya no está en riesgo? No, si no recibe atención psicológica, sigue estando la condición de riesgo. De hecho, la palabra salvar que se utiliza cuando alguien interviene, un bombero, policía, bombera, en un intento y se le salvó la vida, a mí me causa mucho ruido porque no han salvado absolutamente nada. La persona sigue estando en riesgo. Evitaron un intento, eso sí, afortunadamente, pero la persona sigue estando en riesgo. No han salvado absolutamente nada. Salvemos una vida, exactamente, ¿no? Por ahí ya les invitamos, pero ya tienen muchos años con la palabra. Aquella persona que está en riesgo lo estará toda la vida. Falso. Un adecuado acompañamiento puede contener, minimizar e incluso erradicar la condición de riesgo suicida. Puede tener componentes como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno límite de la personalidad, que puedan estar ahí de forma crónica porque sabemos que eso tiene componentes orgánicos, sí, pero no necesariamente va a estar vigente el riesgo de suicidio. Son dos elementos, les había dicho, en paralelo. Toda persona con riesgo de suicidio tiene un trastorno mental. Fíjense que aquí yo estoy enmarcado en la sociología crítica. Hay tres grandes marcos teóricos de la sociología. La sociología
evolutiva, que es toda la parte biomédica, la sociología existencialista, que tiene una visión europea, y la sociología crítica, que tenemos una visión decolonial, cuestionante. La OMS sí tiene esta narrativa. En el 90% de las muertes por suicidio estaba presente un trastorno mental. Pero la sociología crítica lo que hace es preguntarse, bueno, ¿qué fue primero? ¿El riesgo de suicidio o el trastorno mental? El huevo o la gallina. Entonces, sí tomamos en cuenta el trastorno mental como factor de riesgo, pero como he insistido y repetido, no es lo único que explica por completo esta condición. ¿El suicidio es parte de la cultura de la muerte? No, es mucho más complejo. Si ya no se tiene depresión grave, ya no se está en riesgo, ya hablamos de esto. Las personas que mueren por suicidio son personas con rasgos impulsivos y agresivos. Algún caso, algunas personas lo tendrán, sí, no todos. ¿Solo las personas ricas o solo las personas pobres se suicidan? No hay distinción. ¿El suicidio es un hecho de agresión, ira, venganza o egoísmo? Vuelvo a lo mismo. ¿Habrá alguna persona, quizás por el rasgo, su historia, que pueda presentarse de esa manera, pero tiene una complejidad más allá? A la familia no le importaba, por eso se suicidó. Esto es algo que también tenemos que desmitificar, ¿no? Porque se cree que solamente en entornos familiares, en donde se ejercen violencias o otro tipo de descuidos, se presenta esto. Actualmente estoy acompañando a una familia en donde le habían prodigado a la persona atención psicológica, atención psiquiátrica, acompañamiento en la decisión de sus entornos laborales, formativos, educativos, 0 juicios o muy mínimos juicios, y aún así la muerte por suicidio se presentó. Entonces es complejísimo, es altamente complejo. ¿El suicidio se presenta por falta de fe? No. ¿Hablar sobre el suicidio lo puede provocar? Jamás, al contrario. Hablar sobre el suicidio es un factor de protección, pero ojo, hablar, y entre paréntesis, correctamente del suicidio. Porque si vamos a hablar incorrectamente, podría generar un efecto Werther. ¿Y solo los psiquiatras pueden tener riesgo suicida? Ojo, en una crisis suicida, por supuesto que sí. Pero en el acompañamiento del suicidio no son los únicos que pueden y deben acompañar. Es un trabajo transdisciplinario y transversal. Es un trabajo complejísimo que se hace con las personas en condición de riesgo. Bien, les comparto algunas ideas. ¿Por qué es importante cambiar la narrativa? Porque la narrativa crea la realidad. Y aún hoy he escuchado a muchos, incluso colegas, que siguen utilizando terminología que ya está desactualizada. Hoy sabemos que la forma en cómo comunicamos importa. Puede prevenir o puede generar un efecto contagio. ¿Cuáles son estas propuestas? Bueno, efecto Werther, producto del libro de las aventuras del joven Werther. Y el nombre del efecto Papageno proviene de la flauta mágica de Mozart, en donde el personaje Papageno piensa en morir por suicidio, planea de hecho el suicidio, pero unos pajarillos de la obra le ofrecen alternativas y entonces no vive la experiencia del intento y obviamente no muere por suicidio. Bien, ¿cuál es el lenguaje desactualizado que yo les invitaría, por favor, jamás en la vida volver a utilizar? Ya no se dice cometió suicidio. No es un crimen. No es una condición de crimen. Entonces, cometer tiene que ver con una acepción criminalística, ¿no? Entonces, ya no se utiliza esta. La o el suicidia, ¿no? Como un elemento que tiene la persona. Es la o el suicida. Tampoco. Suicidio consumado. No se utilizan ya hoy frases que hagan un juicio de valor. Consumado, exitoso, logrado, se están omitiendo en el lenguaje actualizado. Intento fallido. Fíjense, cuando una persona con un intento y que no murió por suicidio, escucha esto, suele decir, ni para esto soy bueno ni buena. Y abona más a toda la complejidad que habíamos hablado hace rato. Para suicidio es un término que se utilizó durante muchísimo tiempo, pero que se está buscando cambiar porque, pues obviamente, no siempre tiene que ver con una intencionalidad morir por suicidio. Hoy se utiliza conducta autolesiva con o sin intención suicida. Tener valor, estamos evitando esta terminología, cobardía, egoísmo, ya lo habíamos hablado. Puerta falsa, que fíjense que es curioso, la he dejado de ver. Como les decía, yo recibo las notas a nivel estatal y a nivel nacional y he dejado de ver cada vez menos la palabra puerta falsa. Entonces, algo ahí está resonando. Qué bueno. La causa, ya habíamos dicho esto, y este es uno de los nuevos cambios. Ya no se dice persona o población vulnerable, sino persona en riesgo o población con altas tasas de muertes por suicidio. Por ejemplo, cuando se hablaba de las personas de los colectivos LGBTQI+, era personas vulnerables. No,
¿Por qué? Porque pareciera la acepción que solo por pertenecer al colectivo ya tenía una vulnerabilidad y no es así. Es una población con altas tasas, como lo es la población médica que sea. ¿Cuál es la terminología ya actualizada? Pues planeación suicida, específicamente los temas que tienen que ver con el plan. Suicidio, a la complejidad, al fenómeno en su totalidad. Riesgo suicida o riesgo de suicidio, a ese periodo que yo les decía donde está presente la ideación, la planeación, un intento. Conducta suicida es todo lo que tiene que ver con conductas de cuerpo, de palabra o de la mente. Ideación suicida, la idea sobre la muerte, el intento de suicidio y se queda ahí. Persona con intento, ya no se dice no consumado, no logrado, no exitoso, es persona con intento. Punto. Ya no se le pone absolutamente nada más, ¿no? Autolesión, ¿no? Muerte por suicidio. Si se dan cuenta, yo jamás he utilizado se suicidó. Es muerte por suicidio, falleció por suicidio. Así como existen muertes por otras causas, por accidente, por enfermedad, esta es muerte por suicidio. Vamos a quitarle estos estigmas que hay alrededor. Y ya les había dicho sobrevivientes no es aquella persona que tuvo un intento y afortunadamente no murió por suicidio, sino sobreviviente o superviviente, como se dice en Europa, es aquel familiar, amigo o amiga que ha perdido a un ser querido por suicidio. Esos son, por cierto, el tercer sábado de noviembre es el Día Mundial de las y los Sobrevivientes. El año pasado hicimos una caminata y probablemente este año repliquemos esta actividad para seguir difundiendo y divulgando la importancia de trabajar. De hecho, una de las muchas frases que decimos en la asociación, en la YUS, es que hoy posvención es prevención. Les decía hace rato, si sumamos estadísticamente cuántas personas podrían estar pasando por duelos complejos y que no están siendo atendidos o atendidas, es importante promover la posvención como un mecanismo de prevención. Muy bien, ahora sí, ¿qué hacer? Para ya darnos los elementos más puntuales. ¿Qué hacer si identifico que una persona está en riesgo? Ya sabemos que hay una complejidad detrás, ya sabemos que hay factores de riesgo que quizás no vamos a ver, ya sabemos que es muy probable que la persona está experimentando estas 7 emociones guía, ya vimos alguna señal de alerta y queremos hacer algo. Pues bien, aquí están las propuestas. Pero antes de la propuesta es importante remarcar, ojo, no nos pongamos la etiqueta ni de héroes, ni heroínas, ni salvadores, ni salvadoras. Algo que nos decía el doctor Quetzalcóatl Hernández, que es uno de los suicidólogos a nivel nacional, cuando estaba tomando el diplomado en mente suicida, era justamente eso. No porque estén estudiando suicidología y vayan a atender casos con personas en condición de riesgo, ustedes son o se van a convertir en heroínas, en héroes o en salvadores, en salvadoras. Al final de cuentas, esto es tan complejo que sí hay que poner todos los recursos que tenemos, que nos hemos capacitado y que continuamos capacitándonos en la persona, en la familia, en el entorno, pero no ponernos de etiqueta de que es por mí que se salvó o es por mí que se va a salvar. Imagínense si yo tuviera esa responsabilidad, no dormiría. Actualmente tengo como 15 personas que estoy acompañando en condición de riesgo. O sea, todas las noches tendría que estar con el pendiente en qué momento puede haber algún detonante. Es un trabajo en equipo en el que hay que involucrar a muchísimas personas. Bien, ¿cuál es la primera propuesta? Plan de seguridad. El plan de seguridad es un formato que se divulga a nivel internacional. Todos y todas tendrían que tener, cuando está una persona ya identificada en condición de riesgo, un plan de seguridad. ¿En qué consiste este plan de seguridad? Son 6 elementos que hay que tener presentes. Número 1, la persona identificada en condición de riesgo tiene que hacer una lista de pensamientos, sentimientos y conductas que le estén diciendo a ella o a él mismo que se está acercando a un malestar profundo o a una crisis. Y lista lo tienen que saber las otras personas, para que cuando la persona diga, me estoy sintiendo así, inmediatamente se activa el plan de seguridad. O cuando alguien externo identifica una señal de alerta. Número 2, la gran mayoría de las crisis o de los malestares emocionales suele presentarse cuando la persona está sola. Por cierto, estadísticamente hablando, sábados, domingos por la noche, que son los horarios en que la gente a mí me suele escribir, oye, me siento mal, estoy pasando por esto. Siempre es importante que la persona tenga una lista de actividades que pueda realizar sola para contener el malestar. Puede ser lo que sea, cualquier cosa.
siempre y cuando no implique ni un riesgo para la persona, ni para alguien más, ni para el entorno. Es que me produce, me calma la mente cortarme. No, es una conducta que produce malestar. Son conductas que puede ser colorear mandalitas, escuchar música, ver una película, salir a caminar al parque, jugar con tu mascota, ¿no? Abrazar arbolitos, caminar por el césped, bañarte en la lluvia, lo que quieran y manden. Aquí no cuestionamos. Si te hace sentir bien creer que si te pones en el césped y estás alineando tus chakras, en ese momento no lo voy a cuestionar. Si eso te está haciendo sentir bien, la parte científica no entra en este punto en particular. Ya después lo cuestionamos. Pero en ese momento, si la persona le está generando un bienestar y no implica un riesgo, hazlo. Mientras alguien de la red de apoyo está yendo al lugar donde está la persona. Esto es mientras tanto. Número 3, no fue suficiente. El malestar continúa. Ok, entonces la persona tiene que tener una lista de otras personas con las cuales puede distraerse. Son personas que no necesitan saber de su condición, pero suelen ser personas que están con mucho tiempo disponible. Sus realidades tendrán, ¿no? Oye, vamos a conectarnos para jugar videojuegos. Oye, vamos a hacer una videollamada. Oye, nos vemos en el cafecito para platicar. Oye, ¿me acompañas al cine? Son personas que por alguna circunstancia están disponibles, no necesitan saber del tema, pero la intención es contener el malestar. No fue suficiente, el malestar continúa, la crisis sigue aumentando. Ok, lista número 4. Personas que sí saben del tema, que han recibido psicoeducación, que están capacitados o capacitadas para escuchar sin juicio, les contacto. De hecho, a las personas que yo atiendo saben que mi número puede ir aquí. Pero hay una particularidad en esta. Son personas que no somos líneas de atención en crisis. Sabemos del tema, vamos a acompañar, podemos apoyar, pero no estamos todo el tiempo disponibles. Y es algo que las personas que yo acompaño tienen muy presente. Si alguien en este momento me marca o me escribe, no le contesto. Porque la persona sabe, me puedes escribir a las 3 de la mañana si quieres, a las 6 que yo me despierte, por supuesto que te voy a dar una respuesta. Siempre, nunca dejo a nadie sin contestar. Pero no tengo la disposición para hacer una línea de atención en crisis, no porque no quiera, no porque no me importes, sino por mi propia complejidad. Por eso es importante tener a varias personas, porque la persona va a intentar contactar a alguna de ellas que le pueda brindar esa contención en ese momento. No fue suficiente, no le ayudó lo que la persona le dijo, no percibió algún tipo de auxilio. Entonces, ahora sí, es importante que la persona tenga el directorio de lugares donde puede llamar porque está presente la crisis. 800-108-8000, 800-911-2000, 075, el número de SAPTEL, hay un número de la UNAM, hay incluso WhatsApp, identifico en este momento 2 WhatsApp, uno del Estado de México, que es justamente para eso, y de Trevor Project, que es específicamente para personas de los colectivos LGBTQI+. Pero la asociación tiene un directorio que con muchísimo gusto se los hacemos llegar, porque la persona tiene que tener esto ahí. Y el número 6 es, ante ya la inminente crisis, no se pudo acotarla, pues entonces que la crisis sea pasada en un entorno seguro, en un entorno que ya no tiene elementos con los que la persona pueda causarse daño. Acuérdense, la mente está agitada. No va a tener una capacidad en ese momento de planear o de razonar. Va a intentar buscar lo más accesible. Y si pasa la crisis en un entorno en donde ya eliminamos objetos punzocortantes, ya erradicamos elementos de limpieza que puede utilizar la persona para lastimarse, las farmacias que tenemos en casa están resguardadas en otro lugar o bajo llave, pues estamos reduciendo la posibilidad. Desafortunadamente en Yucatán, el 80% de los casos es por ahorcamiento. Y culturalmente tenemos un reto ahí. ¿Por qué? Porque el 90% de las casas tienen ¿qué? Hamacas, por supuesto. Entonces, ahí estamos tratando de idear alguna, no sé, algo creativo que se nos ocurra. Bien, modelo espera. Es un modelo de acompañamiento. Este modelo está siendo promovido por el doctor, no, todavía no es doctor, está a punto de titularse, pero bueno, el maestro Rodolfo Moreno, que es otro de los suicidólogos que tenemos en nuestro país. ¿En qué consiste el modelo espera? Es el acrónimo de 6
acciones que es importante hacer para acompañar a una persona en condición de riesgo. Escucha. Y escuchar implica dar tu tiempo, tu atención, no juzgar, conectar con lo que estás sintiendo, no pretender competir con sufrimientos, porque luego los sufrimientos parecen competencia. Eso que te pasó, a mí también me pasó. No, pues mira, no es... Escuchamos, acuérdense, el sufrimiento es particular. Sentir, conectar con la persona desde este vínculo social, darse cuenta que es alguien que está sufriendo, que está viviendo un dolor emocional profundo, que no necesariamente quiere llamar la atención o está haciendo algo para manipular. Pregunten, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Hay algo que pueda hacer por ti en la medida de mis posibilidades? Brindar esperanza, siempre conectar con la esperanza, siempre conectar con alternativas. Oye, ¿por qué no vas a consulta? Oye, no tengo dinero. Oye, pero sí sabes que, por ejemplo, está el Centro Alma Nova, el Centro Municipal, está el DIF, también ofrece atención, está el Instituto de Salud Mental de aquí. Hay instancias diferentes que ofrecen atención psicológica. Entonces, es importantísimo documentarnos para brindar esta esperanza. Referir, por supuesto, les decía, nunca vamos a ser héroes ni heroínas, ni salvadores ni salvadoras. Entonces siempre es importante referir a personas que están capacitadas en este tema y acompañar. Ya referí, ya estuvo, es su vida, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Fuiste a consulta? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te has sentido? Estar al pendiente, conectar desde el punto de vista social. El siguiente modelo en realidad es lo mismo, nada más con otros acrónimos, que es el PETCAM. El PETCAM consiste en prácticamente preguntar, como le habíamos dicho, escuchar, proteger, es decir, brindar espacios de seguridad, ¿no? Si la familia no lo sabe, ojo, eso se me estaba pasando por alto. Cuando alguien exprese ideas de muerte, ahí no entra el secreto. Es importante decirlo a otras personas. Oye, pero se va a molestar conmigo. ¿Qué prefieres, la molestia o la vida? De hecho, en el código ético del psicólogo y la psicóloga es de los elementos que estamos obligados a romper la confidencialidad. Frente a la posibilidad de que alguien se pueda causar daño o pueda causar a alguien más daño, se rompe de inmediato la confidencialidad y es importante comunicarlo a las personas de su alrededor. Conectar con servicios, con lugares donde le puedan brindar apoyo, obviamente la ayuda profesional y ya habíamos mencionado mantener la comunicación. ¿Cuáles son otras consideraciones? Ya para ir cerrando. ¿Qué pasa cuando hay un riesgo inminente? En primer lugar, hay que estar atentos o atentas. Hay que estar muy al pendiente. Conservar la calma, porque a veces nos puede esto causar, evidentemente, mucha angustia, mucha aflicción y actuamos desde ahí. Entonces, vamos a conservar la calma. ¿Dónde está la persona? ¿Con quién está? ¿Hay alguien cerca? ¿No? ¿Cómo está su agitación mental? Tratamos de identificar eso. Hablamos con la persona, no desde el juicio, no desde la culpa. Es que piensa en tu gato, piensa en tu mamá, piensa. Ojo, porque decir este tipo de cosas, tú no sabes si un posible factor detonante está conectado con eso que tú estás apelando y creyendo que es de beneficio. Tú no sabes si en ese momento se peleó con la mamá y ese fue el factor que desencadenó eso. Y tú le dices, piensa en tu mamá. Pues por eso lo estoy haciendo. Entonces, ojo, no digamos ese tipo de cosas que pueden generar este tipo de situaciones. Te escucho, aquí estoy. Te voy a acompañar, ¿dónde estás? ¿No? Di todo lo que tengas que decir, no te voy a juzgar. Eliminar el acceso a cualquier método o cualquier elemento. De hecho, fíjense, cuando les decía en verano, clases en la Facultad de Psicología, una de las primeras cosas que les pregunté es, ¿por qué rayos no hay ningún protector en el tercer piso de la facultad? Vean cómo no tenemos en cuenta esto y tendríamos que tener protectores porque no sabemos. Es que no pasa. Pues afortunadamente no ha pasado, pero podría pasar, ¿no? Entonces, más vale contactar líneas de ayuda, hablar con otras personas que conozcan, ofrecer ayuda en tareas prácticas, saber dónde pedir ayuda y evidentemente también el tema del autocuidado. ¿Qué hacer después de un intento? O sea, la persona tuvo un intento, afortunadamente no muere por suicidio. Bueno, estas son algunas recomendaciones. Creamos entornos seguros, libres de juicios. Ponemos sobre la mesa ciertas consideraciones. En ese momento se aplica la vigilancia, no intrusiva ni violenta, pero vigilancia permanente. Se aplica la vigilancia. Oye, se va a bañar, no sé qué, pues
dejas la puerta abierta, estoy aquí al pendiente. Obviamente, si se mete al baño, retiramos cualquier elemento que pueda ser utilizado para lastimarse, pero es vigilancia. Ya no duermes sola por un tiempo. Es vigilancia. Frente a un intento se aplican ese tipo de cosas. Y se pone sobre la mesa. La persona no pierde autonomía. No es una persona incapacitada para tomar decisiones, es un diálogo, pero sí hay que poner este tipo de situaciones sobre la mesa. Abrir espacios de comunicación, hay que hablar del tema, hay que hablar de esto, hay que profundizar. Estas emociones que yo les decía, en realidad sostienen muchas otras cosas. Hablar con empatía, no solo con simpatía, no queremos que le caigamos bien, tenemos que hablar desde la parte empática. Atendemos necesidades, buscamos apoyo profesional, hablamos de la situación, no la ignoramos, no buscamos culpables. ¿A qué lo hizo? ¿Qué lo detonó? Esto, lo otro. No, es complejo. Evitamos la creación de expectativas. Ya ahorita como te estamos acompañando, como ya estás yendo a psicoterapia, ya no va a pasar. Es complejo. He tenido personas que he acompañado en proceso, la familia involucrada, ya han tenido hasta 2 o 3 intentos, afortunadamente de menor letalidad, y las personas lograron salir de esta situación. Vigilancia prudente, evitar frases culpabilizantes, mejoramos los estilos de comunicación, y obviamente la parte de involucrar a otros escenarios. ¿Qué pasa con los familiares de personas en riesgo? Pues definitivamente hay que brindar mucha psicoeducación, resolver dudas e inquietudes, trabajamos para eliminar mitos y estigmas, reconocemos y validamos las emociones que estén sintiendo, esta angustia, este miedo, esta desesperación, visibilizamos la posibilidad de agotamiento, brindamos también esperanza, ¿no? Y acompañamos también sus propios procesos. Y es todo por ahora.